quiero contar para la honra y la gloria de mi Señor el testimonio vivido en esta tragedia aquí en Mocoa. Lo que el Señor hizo conmigo fue demasiado grande. Quiero que todo el mundo lo oiga y lo sepa. Yo logré refugiarme en esa casita en la parte de atrás, en la terraza, y ante mis ojos era algo demasiado terrible lo que estaba sucediendo, pero Dios me había prometido me había dicho hace unos 2 meses que Él me estaría salvando, que me iban a pasar cosas, muchas cosas, pero que yo tenía que ser muy fuerte. Y en este momento veo la promesa cumplida porque me refugié en esa casa, subí al 3er piso y desde ahí miraba cómo el agua y las piedras se llevaban todo y solamente iba quedando el lugar donde yo estaba. La gente gritaban, corrían y yo sentía que la fe y la confianza que tenía en Dios y que sus promesas y que Él estaba ahí conmigo, yo le pedía, le oraba y le decía que fuera Él mi roca fuerte y que sostuviera el lugar donde estaba. Y como un milagro y por su misericordia, solamente quedó la casa donde yo estaba. El 1er piso todo se lo llevó, pero quedé en el 3er piso. Todo a mi alrededor, no quedó nada, estaba lleno de lodo. Fueron momentos muy angustiosos donde solamente la misericordia y el milagro de mi Señor Jesucristo me tiene viva. El Señor en una profecía me dijo: yo te he salvado y te seguiré salvando. Y en este momento veo su promesa cumplida, porque el día de la avalancha, en esa casita de terraza que se ve atrás, yo pude refugiarme con mi familia, pero le pedía y le suplicaba con lágrimas en los ojos y con todo mi corazón. Y hubo un momento en el que cuando la avalancha fue más fuerte y las piedras se llevaron el 1er piso de la casa donde yo quedé, yo le decía: Señor, que sean tus manos las que sostienen los pilares de esta casa, Señor, que sean tus manos las barreras para que no se la lleve, que sean las columnas. Y si en este momento fueran a ver la casa, está esfondada toda, las columnas del lado donde yo no me encontraba se las llevó, pero las columnas que estaban sosteniendo la parte donde yo quedé, ni siquiera las tocaron. Fue como si alguien cogiese las piedras y las tirara por en medio de la pared. Entonces yo veo una promesa cumplida, porque mi Señor me dijo que me estaría salvando y que tenía que ser fuerte, y aquí estoy. Y también recibí la llamada de un familiar que hacía muchos años no veía, vino a verme, me trajo regalos y me sentí muy feliz. Yo me considero que soy un milagro de Dios, porque todas las casas quedaron destruidas. Un pedacito de la que yo vivía, y solamente donde yo me encontraba quedó la parte donde yo me encontraba, el resto también colapsó. Todo esto lo doy como testimonio para la honra y la gloria de mi Señor, y que veo su palabra cumplida, porque estoy aún viva y no nos tocó ni siquiera una gota de barro. Todo esto lo testifico para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Hermanos, quiero testificar para darle la gloria a mi Padre Celestial, que el Señor, antes de que ocurriera todo lo que ocurrió aquí en Mocoa, me dio 2 sueños. En una miraba que un puente se había ido y que había un río muy grande, con agua negra, muy sucia, y que olía muy feo, y habían unos cachorros muertos en aquel río, y que yo no podía hacer nada para salvarlos, sino solo limitarme a ver lo que estaba ocurriendo. Y no lo entendí. Y el segundo sueño fue que el Señor claramente me dijo: cuando se inunde esto, tú sal por este camino. Y me desperté sin entender tampoco qué significaban aquellos sueños, pero siempre los guardaba porque me impactaron mucho. Ya cuando sucedió todo, ya cuando miramos que la avalancha ya estaba sobre nosotros y estaba el río en el barrio La Esmeralda donde yo vivía, y ya estábamos, digamos, en el momento en que queríamos salir de ese lugar, recordé aquellos sueños y recordé de aquel camino del que me hablaba el Señor. Y lo primero que le dije a mi esposa fue que por aquel lugar, en aquel lado, iba a haber un camino, que ese iba a ser nuestra salida, que por ahí era que teníamos que salir de todo esto. Ya tomamos la linterna porque quedamos totalmente oscuras,
y cuando nos dimos cuenta, cuando alumbramos el suelo, quedamos como en una especie de playita, un pedazo de tierra muy pequeño, y lo que había a nuestra izquierda, a nuestra derecha era río. Era tan inmenso que parecía mar, era demasiado grande, y empezamos a sentir que la tierra temblaba mucho, y sonaba el río demasiado fuerte. Ya cuando le dije a mi esposa que alumbre con la linterna y busque aquel camino, y empezamos a buscarlo y empezamos a dirigirnos donde el Señor me había dicho en sueños que tenía que salir, pero había mucha gente que trataba de detenernos y nos decía que estábamos locos, que precisamente estábamos yendo hacia donde estaba el río, que precisamente estábamos yendo de donde venía la avalancha, que por allá no había camino. Pero con mi esposa decidimos ir, confiando en Dios de que el Señor nos iba a sacar de todo esto, y cuando empezamos a caminar nos dimos cuenta que no había río, no había avalancha, sino solamente el camino, un camino, y le dije a mi esposa, vamos por ahí, y le decía, vamos por esa trocha, y estaba seco, no había agua, y cuando empezamos a caminar por aquel camino, como que nos olvidamos de todo, como que entramos en una especie de burbuja, y ya no escuchamos más gritos porque la gente estaba gritando, no escuchamos ni el río sonar, ni la tierra tampoco estaba temblando, así que nos tranquilizamos. Cuando empezamos a recorrer aquel camino y no nos podíamos guiar porque estaba todo oscuro y sin energía, y la linterna era muy pequeña, apareció un señor de la nada con una linterna más grande y empezó a iluminarnos el camino y nos decía, muchachos, caminen por aquí, sigan este camino, muchachos, no pisen por allá, pisen por aquí. Había momentos en donde teníamos que cruzar mirábamos agua y queríamos poner nuestros pies por ahí porque parecía que estaba seco, que estaba tranquilo, que no era profundo, y nos decía el Señor que no pisemos por ahí, sino que caminemos por el otro lado. La verdad, con mi esposa estábamos totalmente desorientados, no sabíamos dónde estábamos, pero lo que hicimos fue confiar en aquella persona que nos hablaba. Estuvimos más o menos así 20 a 30 minutos hasta que nos sacó por otro barrio donde ya estábamos seguros, y la gente que nos miraba salir de allá quedaba sorprendida porque nos decían que de dónde nosotros veníamos. Nosotros estábamos saliendo del río, que nosotros estábamos saliendo de la avalancha, que cómo habíamos hecho nosotros para llegar hasta ahí. Ya cuando con mi esposa regresamos la mirada para ver a aquella persona que nos había ayudado, ya no había nadie, y cuando miramos el camino ya no estaba. En realidad había avalancha y río, y era eso muy grande, muy inmenso. Y ya en ese momento fue como que salimos de aquella burbuja y nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, de cómo había mucha gente llorando y lamentándose, de cómo habían algunos salido vivos de allá, pero con lodo hasta el cuello, y la gente se sorprendía porque nosotros andábamos tomados de la mano y tranquilos caminando por aquel lugar. Y en ese momento fue que nos dimos cuenta que lo que habíamos vivido no era normal, que en esa situación, ¿qué persona nos iba a ayudar? ¿Quién iba a conocer un camino por ese lado? ¿Quién iba a saber que estábamos por ahí? Y también que si había alguien guiándonos por esa avalancha, por ese camino, tenía que estar caminando sobre ella, porque no había ni siquiera una orilla, un borde para que alguien nos esté auxiliando. Y todo esto yo lo testifico para darle la gloria a mi Padre Celestial. Gloria a nuestro Dios. Los milagros y las maravillas de nuestro Dios. Voy a testificar que el Señor me decía que estaría testificando de las grandezas y las maravillas y los prodigios que Él estaría haciendo con los míos. Así es como testifico que el Señor en días pasados me venía diciendo, hija, y órame mucho por tus seres queridos, órame por tus seres amados, porque por amor a ti yo los estaré librando de un peligro de muerte. Así es como mis padres viven acá en Mocoa, y lo que pasó el viernes pasado, ellos sufrieron esa calamidad, fueron arrollados por la corriente. Dicen que los arrolló muchas cuadras,
pero solamente la misericordia del Señor les guardó la vida a todos dos. Mi padrastro todavía está en el hospital muy herido, y mi madre ya está un poco más estable, pero testifico que solamente la misericordia del Señor fue el que les guardó la vida, porque Él me lo había dicho y así es como su palabra se cumplió. También me venía diciendo que estaría haciendo un viaje, que no me preocupara porque Él todo me lo proveería. Y en el momento en que yo pues supe de ello, yo le pedí al Señor que me supliera para venir a ver a mis padres, y así es como la misericordia del Señor me lo suplió. Me suplió el pasaje para venir a donde ellos. Y me decía: hija, y en medio de este viaje estarás escuchando testimonios que te llegarán al corazón y te darán fuerzas para seguir adelante. Y así es como su palabra se ha cumplido. Me dijo que estaría conociendo una de sus obras y también su palabra se cumple. Testifico que, le doy la gloria al Señor, porque a pesar de que mis padres están en esta situación, también le doy las gracias a Dios y a nuestra hermana María Luisa, porque ayer mis padres fueron beneficiarios de la ayuda que ella les prestó. Todo esto lo testifico para la gloria y la honra al Señor. Gloria a nuestro Dios. También aquí el hermano. Doy gracias a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque me ha favorecido más de 40 años en ese lugar. Yo estuve a punto de irme la otra vez. En esta ya no, porque ya no entró el agua adentro mucha, sino poquita. Se han ido casas la otra vez y en esta hasta llegar cerca de mi casa, pero no me ha tocado a mí. Doy gracias a Dios y a la hermana María Luisa, que me regaló también esta silla. Mi mujer tiene 5 años de andar así. Y doy gracias a Dios y todos mis hermanos de aquí, como el hermano, acá mi hermano y toda la gente que me acompaña. Tengo 6 años acá en la iglesia, no he ratificado nada, hoy lo ratifico. Y doy gracias a Dios y nuevamente por estar con nosotros el día de ayer y darnos esa bendición. Bendito sea el Señor y que Dios los bendiga a todos y a mí. Bueno, gloria a nuestro Dios. Señor les bendiga. Amén. Primeramente dar muchas gracias a Dios, y he quedado todos estos días, he llorado en lágrimas mucho, porque he mirado la grandeza de nuestro Dios y he mirado cómo nuestro ministerio, aquí con todos los colaboradores, los voluntarios, la hermana Magnolia, todos los que han llegado, cómo nos han sustentado, y nuestro ministerio ha sido la única que se acordó de este pueblo, de estos hijitos de acá de Mocoa, y no solo sus hijitos, sino muchas personas más que han sido beneficiadas. Y he llorado porque he mirado, nunca había mirado esa magnitud tan grande en nuestro ministerio. Lo he mirado, sí, pero viviendo en carne propia acá como ha estado. El Señor ya me había anunciado y el Señor me había dicho que tenía que orar y ser muy valiente, porque venían pruebas duras, venían momentos difíciles, pero yo pensé que era en el empleo. Y cuando me tocó vivir lo de la avalancha, vivirlo en carne propia y mirar, y solamente quiero testificar que el Señor nos guardó la vida por misericordia, porque el Señor al frente, yo vivía en una casa de un 2º piso y miramos todo cómo se vino la avalancha, cómo se llevaba todas esas casas de al frente, y rumbaba y temblaba. Y yo decía: Señor, yo le cantaba al Señor sobre la peña, mi casa está, y yo le cantaba y oraba, y oraba por todos los hijitos del Señor. Señor, guarda a todos tus hijitos acá en Mocoa. Me acordaba de nuestro pastor, del hermano David, de la hermana Jenny, todos yo me acordaba y le oraba. Y le decía: Señor, guárdanos. Pero miraron y decían, por esa palizada que el Señor, porque el Señor al frente de la casa donde yo vivía colocó una palizada grande donde el Señor extravió el agua, y si no, pues la casa había sido volteada, porque cuando esa avalancha se vino al frente, todos decían: esta casa se la llevó. Pero yo decía: confiemos en Dios, y si es la voluntad de Dios, pues ya
de Dios llevarnos, que sea su santa voluntad. Aquí ya no hay nada. Si el Señor volque esta casa, o nos llevará en esta casa así hasta por allá abajo donde nosotros podamos salir. Y fue mucho lo que yo le oraba a mi Padre y confié en Él, como el Señor me decía. También el Señor me decía que estaría sirviendo y estaría reunida con los tuyos, y he mirado y ha sido una consolación. Yo no hago sino lagrimear del poder, de mirar el poder de Dios y de mirar, y le digo a mis hijos, mire todo lo hermoso, como es de grande lo de Dios. Y quiero testificar para dar la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Que la gloria sea para nuestro Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Me siento muy feliz porque el Señor en una de sus profecías me había dicho que iba a pasar momentos muy difíciles, momentos en los cuales no debería angustiarme ni desesperarme, sino que en esos momentos orarle, que así viera todo perdido, que no me preocupara, que Él estaría conmigo. Fue como el día de que pasó todo. Miré cómo el Señor permitió que mi esposo pudiera sacar al niño y a mi niña, y cuando Él los sacó a ellos, y la última que salí yo, y yo abrí la puerta y fue cuando se entró el agua, y yo miraba cómo el Señor se glorificó porque no permitió que ninguno de nosotros estuviera adentro cuando entró el agua. Me sentí muy feliz, muy maravillada. Incluso me sentía feliz cuando yo le decía a mi hija, ore hija para que pase la lluvia, el Señor no va a permitir que nos pase nada. Y ella me decía, mami, tranquila, yo estoy feliz, yo sé que el Señor, Él nos va a cuidar. La miraba a mi hija, que ya tan solo tiene 11 años, y la miraba tan fortalecida que me sentía muy feliz al escucharla. Y yo solamente me senté y cerré mis ojos, y cuando menos pensé la lluvia ya había calmado y ya estaba todo tranquilo. En la casa habían árboles y eso el Señor permitió que solo se cayeran los árboles, y había también una red en la casa, y eso permitió que el agua no nos entrara todo a la casa. O sea, se rompió un muro, pero el agua se desvió también. Se desvió y solamente entró una parte y no permitió que se la llevara de pronto a la casa, no permitió. El Señor nos cuidó y el Señor cuidó nuestra vida. Esto lo testifico para la honra y gloria del Señor. Pero también, hermanos, también quiero agradecer mucho a la Fundación. Gracias al Señor por habernos permitido que la Fundación esté aquí, por beneficiar a muchas familias que lo perdieron todo, por apoyarnos, a la hermana Magnolia, a su esposo, a la hermana también Emilgen, al hermano Carlos y a muchos predicadores también que nos han estado acompañando. Muchas gracias, y a todos los hermanos también voluntarios que también han estado con nosotros. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hermanos, que el Señor los bendiga. El Amén. Señor me decía que me iba a dar sueños. Así fue como el lunes pasado el Señor me dio un sueño donde yo soñaba que venía, o sea, era la avalancha del sitio donde era San Miguel, y el Señor me mostraba que venía un animal muy grande, era como un dragón que devoraba personas, bajaban colchones, bajaban, bueno, yo miraba como el desastre bajaba a otro lado, hacia este lado, el Señor se llevaba casas, o sea, era como o sea, un derrumbe, una avalancha, como un terremoto, y yo miraba y yo estaba en un filo y yo le clamaba al Señor misericordia por tus hijos. Estaba yo, o sea, mi familia, pero no estaba mi hermana Jenny, y yo le clamaba al Señor y le suplicaba que por favor tuviera misericordia de mi hermano, de mis seres queridos y de mis hermanos, y que tuviera misericordia de este pueblo. Así fue cuando mi hermana me llama y me dice, Jenny, Dina, estoy atrapada en la avalancha, no puedo salir, ¿qué hago? Yo le decía, Jenny, confía en Dios, tenemos un Dios vivo y de poder, Dios está con nosotros, Dios no nos desampara. Sin embargo, yo me clamaba y le rogaba al Señor que por favor tuviera misericordia de mis hermanos y de mis hermanas. Así fue como yo llegué al hospital, al otro día amaneció, yo me fui, me dijeron su hermana está muerta en el hospital, y yo le dije a mi hija, no, mi hermana está viva, yo tengo un Dios vivo y de poder, y yo sentía en mi corazón que mi hermana estaba viva, y me decía, no es ella, yo le decía, no, ella está viva. Yo entré al hospital y yo decía, no perdamos tiempo, mi hermana está viva. Así fue como yo entré con el barro en la pierna, yo entré a sacar a mi hermana. Fue cuando yo entendí y miré, cuando llegué a la esquina de la cárcel allá, cuando yo miré totalmente como Dios me mostró el sueño, el puente, el palo, fue cuando yo entendí la grandeza del Señor, porque yo le decía al Señor, tú me das sueños, pero yo nunca entiendo los sueños, y yo quería soñar y que Dios me mostrara.
fue cuando yo entendí la grandeza de Dios, cómo Dios guardó a sus hijos y nos guardó. Esto lo testifico para honrar y glorificar a mi Padre Celestial. Alabanzas a nuestro Dios. Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Para la gloria del Señor, pues recién llegué aquí al Putumayo. Mi señora volvió acá, yo vivo en el barrio de San Agustín, y en un suceso de lluvia, la casa se me inundó como 1 metro. Se perdieron unas cosas, en ese momento yo estaba en Villagarzón, vine, solté de pronto una sonrisa y dije, gloria a ti, Señor, se perdió esto, tú tienes poder, eso se recupera. En el suceso del viernes, estaba yo descansando y el Señor sí me venía diciendo, me había mostrado como unos lagos, pero pues no entendía en sueños. Él me decía siempre ora y me decía que Él me iba a estar guardando la vida. Ese día me levanté yo como a las 11:30 porque realmente estaba madrugando mucho a mi trabajo y me levanté y estaba lloviendo, entonces tomé una linterna grande que tenía y decidí ir hasta el río. Realmente ese río estaba por los montes, duré como 5 minutos y salí porque es en la parte, la avalancha pasó por detrás de donde yo vivo. Mi señora y mi hijo salieron corriendo, buscando para acá y no sé, yo llegué hasta mi casa y me volví, toqué la reja y en ese momento sentí devolverme, que tenía que devolverme, no sé por qué. Tanto fue así que cuando yo llegué a la cuadra, que no es ni una cuadra, serán por ahí 80 metros, llegó la avalancha. Y realmente yo empecé a alumbrar para ese hueco cuando venía muy duro y salió una persona por ahí abajo gritando. Habían como unas 50, 100 personas ahí paradas y realmente nadie fue a la ayuda. Yo me metí sin pensarlo, traían a un señor inválido, el señor ya no podía sacarlo. Me metí, lo jalé a los dos y salí. Empecé a alumbrar y traían una abuelita por ahí de unos 80 años y también. Estaba en eso alumbrando ese hueco cuando salió, de pronto la señora estaba durmiendo con un bebé o una niña de brazos bien abajo, a 4 casas ya del Mocoa, y a la verdad nadie extendió ayuda, y yo arranqué a correr hasta allá, yo me metí sin pensarlo, pero en ese espacio donde había un callejón, y resulta que el agua venía, cuando llegó ahí, y esa casa era esquinera de tablas, partió todo eso, tanto fue así que yo le tendí la mano, pero me cogió, yo creo que uno más de 2 metros más alto que yo, el borbollón. Yo solté a la señora porque a lo que el agua me cogió, me levantó y me agarró en ese lodo y a mí me soltó la linterna, que yo lo que medio alcancé a ver que la linterna iba así. Tanto fue así que me rodó como 2 casas y no sé, en un instante estaba al frente. Veo la grandeza de Dios porque Él decía que Él me guardaría la vida, porque a ese borbollón y todo eso que venía ya estaba al frente. Y fue así como el Señor poco a poco me pudo sacar. Realmente solté a la señora. No pude porque no sé qué pasó, ya no había luz, eran las 12:30, salí, no veía, embarrado, vuelto nada, pero le doy la grandeza y la gloria a mi Señor porque Él decía que el día a día estaría colocando servicio para los seres y ese día con mucho amor había podido salir a refugiarme y me devolví con amor para la gloria de Dios. Testifico que pude hacer algo, he testificado para glorificar y honrar el santo nombre de nuestro Dios. Que la gloria sea para nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. El Señor en su profecía me decía que Él me estaría guardando la vida, que Él me estaría guardando de peligros, que asimismo estaría guardando a los míos, que no me preocupe por ellos, que los tenía en sus manos, que aún estarían en peligro de muerte, pero que Él estaría ahí glorificándose. Me decía que venía una situación muy difícil también y cuando pasa todo esto, me decía que me iba a hablar a través de los sueños. Hace más de un mes venía teniendo sueños similares con ríos, con aguas sucias y eran pues grandes. El último sueño que tuve me veía en un cuarto con mi esposo con mucha lluvia y veía pasar un río grande. Y aún pues decía pues ¿qué será esto? No entendía el porqué de esos sueños. Cuando pasa toda esta situación de la avalancha acá en el sector donde vivo, estaba con mi esposo efectivamente con lluvia y solo los dos.
salimos sin saber para dónde porque ya teníamos todas las salidas todas estaban cerradas, nos decían que para dónde íbamos, que no había salida, que no había opción. Yo me acordaba de las promesas del Señor, que Él me decía que Él me iba a guardar la vida, que Él me iba a proteger, que siempre le orara. El desastre sucedió el día viernes. El día jueves en la noche yo me encontraba en otra ciudad y alrededor de las 12 de la noche sentí en mi corazón como una tristeza y unas ganas de llorar. Lloré y no sabía por qué lloraba. Me levanté a orarle al Señor y en la oración solo le pedía misericordia, le pedía por los míos, le pedía que guardara a los míos, le pedía por mi esposo. Al día siguiente ya llegué acá a la ciudad de Mocoa y llegué a las 7 de la noche y ya alrededor de las 9:30, 10 de la noche más o menos empezó todo. Y me acordaba del Señor y yo le decía, Señor, tú me has hecho grandes promesas, tú dijiste que a mí nada me pasaría, y a pesar de que la gente corría despavorida por todos lados, desesperada, gritando, llorando, yo me sujetaba de la mano de mi esposo y le pedía al Señor y le decía, tú me dijiste, tú me prometiste a mí que nada me iba a pasar, lo mismo a los míos. Y así el Señor permitió que mirara la angustia de la gente, porque también me decía que Él me iba a dar grandes galardones y que yo me iba a sorprender de la paz y de la tranquilidad que me iba a dar a mí. En esos momentos me acordaba y decía, si yo no hubiese estado en los caminos del Señor, tal vez yo hubiese salido corriendo a lanzarme esas aguas como estas personas que estaban acá. Me sorprendía de la tranquilidad, me sorprendía de la paz, de la confianza en el Señor, porque me decía que esa seguridad en Él me la había dado porque yo se la había pedido. El Señor me dio tranquilidad, a pesar de la angustia de la gente, a pesar de todo el desconsuelo que tenían, el Señor me sacó de allá. Me dio tranquilidad, veía todo el desastre, miraba cadáveres que pasaban y aún sorprendida de la grandeza del Señor, que me dio una oportunidad de vida, lo mismo a los míos. Mi madre y mi padre, mis papás viven pues en un sector de alto riesgo y el río pues que pasaba por allá quedó solo a la orilla y no salió para la casa. La verdad ellos se dieron cuenta ya cuando todo había pasado y pues para mí era una tranquilidad porque mi papá también sufre de presión arterial muy alta y él cualquier susto pues se enferma y el Señor no permitió pues que él tampoco pues se diera cuenta de todo esto, los guardó a los míos y estoy emocionada de ver las cosas que el Señor ha hecho por mí, todas las promesas, y le doy la gloria y la honra y lo testifico para honrar su nombre.